Bienvenidos a esta charla. Va a ser Docker y Kubernetes. Yo soy Vlad. Estoy aquí con mis compañeros Quique y Eric. Pertenecen al core team del Developer Science Club Valencia. Ahora es el CUB del Developer Science Club, oficialmente. Hoy vamos a dar una charla sobre Docker y Kubernetes niveladora, es decir, desde un nivel básico a un nivel más o menos medio. ¿Por qué tal cosa? Pues porque en un futuro se va a venir una charla mucho más interesante que necesita pues una base mínima de Docker y Kubernetes para entenderlo. Es una charla de un nivel más alto, por así decirlo. Entonces vamos a empezar. A ver si funciona esto. Vale, ¿qué es Docker? Pues Docker básicamente es un sistema de contenedores operativo basado en Linux, aunque corre también en Windows, mediante máquinas virtuales suyas. Y más o menos es como una máquina virtual y está formada por contenedores. No es una máquina virtual como tal, pero hace la función de tal. Se parecen estas opciones, por así decir. Simplemente que es más liviano. Ahora enseguida veremos las diferencias principales entre una y otra. ¿Qué es lo que nos permite el Docker? Pues básicamente optimizar las aplicaciones en la nube, porque el sistema operativo y todo lo que contiene pues es más liviano, ocupa menos espacio. Como ocupa menos espacio, nos permite dar más modularidad, ya que podemos hacer pues, contenedores con distintos sistemas operativos a más escala, a mayor escala. Eso nos permite hacer pues, control de versiones, mezclar versiones, por si tengo un sistema operativo y otro y quiero mezclarlos en una cosa, ¿vale? Y su implementación rápida. Básicamente, una máquina virtual, para crearla, pues lo que necesitáis hacer es instalarla y entonces pues necesitáis tener, pues, no sé, por ejemplo, una máquina virtual de Windows pues ocupa 10 gigas. Entonces, hasta que te instales los 10 gigas, pasará tiempo y necesitas mucho espacio. Esto no. Cosas negativas del Docker es que es difícil de administrar cuando hay mucha cantidad de contenedores, que ahora veremos que es el contenedor en sí, como he dicho. El problema de limpieza de procesos, ya que los procesos zombies, pues hay un problema para limpiarlos. Ya es, bueno, se puede evitar de algunas formas, pero de momento es uno de los problemas que hay. Y problemas del SEO host. Como ya he dicho antes, Docker está basado en Linux. Entonces, cuando estamos corriendo en Windows, pues por debajo corre una máquina virtual de Linux. Aunque optablemente con el hardware de Linux y la parte baja de Linux que tenemos en los Windows implementado, el kernel de Linux, pues ya se puede evitar en gran medida. Entonces, Docker no es una máquina virtual, pero se puede asimilar a una como tal. Entonces, ¿qué son los contenedores? Pues básicamente, como una máquina virtual, pues lo que contiene son las necesidades que necesitamos para nuestro sistema operativo y lo que queramos correr. Entonces, un contenedor es lo que contiene pues, toda la información del del sistema operativo y las aplicaciones que queremos correr en él, como las librerías del sistema, el entorno de ejecución, el código que vamos a ejecutar en el contenedor y las demás dependencias que queramos. Por ejemplo, si queremos hacer un servidor, que eso hablará después mi compañero Quique, si queremos hacer un servidor a lo grande, pues lo que podemos hacer es poner un contenedor que sea un servidor en sí, otro contenedor que sea el middleware de todo, ¿vale? Y otro contenedor pues que sea para mensajería, por ejemplo. Y así pues tenemos todas las partes moduladas. Entonces, si se nos rompe algo, no se nos rompe todo el programa, sino solo una parte. Vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica de la máquina virtual y el contenedor de Docker? Pues como podéis observar a la izquierda, eso es la máquina virtual. Tiene por la parte más baja el hierro, que es el hardware del sistema. Después tenemos el sistema operativo host, que es nuestro sistema operativo del ordenador. En la mayoría de los casos es Windows, pero a ver si nos pasamos a Linux algún día, no pasa nada. Yo también soy de Windows. Y después, cuando tenemos la máquina virtual, pues en instalarla tenemos un hipervisor. Básicamente el hipervisor lo que hace es hacer de intermedio entre el host, que es el sistema operativo nuestro, y lo que son las máquinas virtuales en sí, el sistema operativo de la máquina virtual que estamos creando. Lo que hace es hacerle pasar por el hardware del sistema. Es decir, al SO huésped, el hipervisor le está vendiendo que él es el hierro y no el host del sistema.
Entonces, como podéis observar, lo que tenemos es sistema operativo en los dos es igual. El hipervisor es lo que cambia en el Docker Engine y el hipervisor del contenedor Docker. ¿Qué es lo que hace? Pues cuando tenemos el hipervisor en la máquina virtual, tenemos en cada máquina virtual el sistema operativo instalado para cada máquina virtual. Imaginaos que queremos una aplicación 1 y una aplicación 3 que corran sobre el mismo sistema operativo. Entonces tenemos que instalar sí o sí dos sistemas operativos iguales. Esto pues a lo mejor no nos interesa porque cada sistema operativo puede pues, costar 10 GB de memoria para guardarlo. Entonces esto no puede no rentar. En cambio, imaginaros que eso lo queremos simplemente para correr un servidor que no necesita muchos recursos. Para esa aplicación está creado el contenedor Docker. Básicamente lo que hace es elimina esa parte de que para cada contenedor tienes que crear un sistema operativo suyo, sino que lo que está haciendo es unir todas las cosas. Es decir, no hace la separación de capas, separación de aplicaciones a nivel de sistema operativo, sino que la hace a nivel de aplicación. Eso lo que nos permite es reutilizar tanto los sistemas operativos como las bibliotecas y todo lo que necesitemos para las aplicaciones. Por ejemplo, imaginaros que quiero correr dos servidores, dos aplicaciones, por ejemplo, aplicación 2 y aplicación 3 en el caso del contenedor de Docker, que usan las mismas bibliotecas. En una máquina virtual necesitaríamos crear las mismas bibliotecas para cada uno, así guardando más espacio, mientras en el Docker lo que hace es simplemente coge las mismas librerías y las usa para las dos cosas. De esto se encarga también el Docker Engine, básicamente de hacer también de intermediario de las bibliotecas que va a usar cada aplicación y también el host. El Docker Engine es como el hipervisor de la máquina virtual, simplemente que además de suministrar, además de hacerle pasar, que es el hierro, a las aplicaciones de los contenedores, también lo que hace hacer es administrar el sistema operativo host. Es decir, si en la máquina virtual tenemos una porción del sistema operativo para cada aplicación, en el contenedor de Docker lo que vamos a utilizar es un sistema operativo para todos. Y lo que vamos a hacer es nivelar el sistema operativo para cada cosa lo que necesita. Es decir, en la máquina virtual imaginaros que vamos a usar 10 GB para cada cosa cuando no los necesitamos, simplemente necesitamos uno a cada uno. Entonces, el Docker Engine en este caso lo que haría es usar solo ese uno y ya está. Y después tenemos las imágenes de Docker, que es otra cosa que nos va a conectar el compañero aquí. A ver, bueno, pues como bien ha dicho Vlad y Kike, y yo pues voy a presentar esto. Las imágenes, al fin y al cabo, en Docker se crean al iniciar una aplicación, al iniciar más bien el servicio de Docker. Entonces, lo que pasa es que la aplicación o el servicio se empaqueta dentro de una imagen. ¿Qué pasa? Que, por así resumirlo, es como sacar un frame. Tú tienes la aplicación, coges estático todo lo que haya dentro de esa aplicación y lo metes dentro de una imagen. Con lo cual, como podemos ver, la imagen contiene el servicio en cuestión, las dependencias del mismo y la configuración del mismo. ¿Qué logramos con esto? Que al fin y al cabo, pues si tenemos diferentes servicios que queremos obtener, pues por ejemplo podemos compartir entre ellos configuraciones o podemos incluso compartir dependencias. También, si tenemos varias aplicaciones, teniendo varias imágenes, podemos solucionar problemas de dependencia entre ellas. ¿Dónde se almacenan? En registros locales, en registros públicos o en registros de otros proveedores. El local sería el del propio ordenador host, que al fin y al cabo generalmente se utiliza en caso de que sea necesario para, por ejemplo, empresas que tengan información confidencial, etcétera, pues porque no puede estar, al fin y al cabo, esa información liberada en la red. Luego también están los registros públicos, que pues al fin y al cabo están software como Alpine, softwares como algunos de Red Hat, etcétera. Pero esos son ya a nivel público dentro del Docker Hub, que eso te los proporciona Docker. Y luego están los servicios de cada proveedor concreto, que están, por ejemplo, de los más comunes utilizados son Azure y Red Hat. Y al fin y al cabo ellos promueven un poco también aplicaciones o servicios que ellos mismos han creado y que los usuarios pueden utilizar. También esto sirve para que al fin y al cabo los desarrolladores puedan utilizar esas aplicaciones o puedan modificarlas sin tener excesivos problemas a la hora de implementarlo.
También, como bien he dicho, se puede compartir configuración entre las imágenes, con lo cual no tienes que estar configurando siempre las mismas cosas. Puedes pasar de uno a otro sin problema alguno. Es decir, la imagen es como tener un sistema operativo, por ponerle un ejemplo, donde tú tienes todas tus aplicaciones y todas tus librerías y todo lo que necesitas y simplemente las vas uniendo. Es decir, puedes mezclar 12 imágenes en una y ya tienes 2 cosas mezcladas. Y eso viene bien a la hora de la modularidad, de no empezar desde cero, sino seguir adelante. Además que te permite tener mucha versatilidad. Exacto. Y bueno, pues vamos a mirar cómo crear y desplegar un contenedor básico. Lo primero que necesitamos claramente es un programa. Nosotros lo que hemos hecho es elegir un programa en Node básico, ya que nosotros no vamos a centrar en Kubernetes más que en Docker. Así pues, por ejemplo, no sé si alguno ha programado ya en JavaScript, que seguramente que sí. Lo que vamos a hacer primero es utilizar el Node.js, ¿vale? Con el framework del Express. Y lo que vamos a hacer es crear un package JSON, instalamos Express con el npm install, ¿vale? Creamos todos los paquetes en un folder, en un archivo, y después escribimos nuestro servidor. Este servidor va a ser muy básico. En plan, llamamos al servidor, al Express, para que nos cree un servidor. Declaramos lo que viene siendo un path, que será el getter, de cuando entremos a la IP que necesitemos, pues entonces lo que va a hacer es coger un request y nos va a mandar algo. En este caso, pues hemos hecho un hola mundo. Y después lo que vamos a hacer es poner el servidor a la escucha en el puerto 1234 de nuestra IP. Vale. Para ejecutar el servidor, pues solo teníamos que poner el node index.js. Y ya está. Eso es algo muy básico, un programa muy básico. Podéis hacer los programas que queráis, porque el contenedor no es simplemente para un programa en web, por así decirlo. Podéis hacer en Python o lo que más os guste, incluso en Haskell si queréis. Vale, después pasaremos al Dockerfile. El Dockerfile ya viene a ser un file donde se especifica qué es lo que tiene que hacer el programa del Docker para construir esa imagen. Es decir, todas las dependencias, todas las cosas y todo lo que puede bajar. Entonces, para ello, el Dockerfile pues tiene unos comandos. El from, por ejemplo, es la imagen base. Es, por ejemplo, el CentOS que mencionó aquí, que es de Red Hat, ¿vale? Que básicamente es un sistema operativo base con algunos paquetes. Por ejemplo, imaginaros que os instaláis el Ubuntu no sé qué versión, ¿vale? El run es, imaginaros que estáis en una terminal y hacéis un comando en Linux desde la terminal. Eso os viene bien cuando estáis haciendo la imagen base y queréis pues hacer pues apt-get update, por ejemplo. Entonces instaláis y updateáis todas las cosas. El copy o el add tiene una función similar. Básicamente lo que hacen es copiar desde un sitio a otro las cosas. El copy espacio A espacio B lo que hace es copiar desde la URL A hasta URL B lo que estamos poniendo, ¿vale? ¿Qué diferencia entre el copy y el add? Pues básicamente que el add añade una opción más, que es que puedes bajarte las cosas desde una URL. Mientras el copy solo lo utiliza dentro de tu host, dentro de tu ordenador, el add lo puede hacer mediante una URL y además puedes descomprimir archivos, que esto está muy bien por si necesitas descomprimir algo. ¿Vale? Imaginaros que estáis bajando pues un sistema operativo, estáis bajando una aplicación muy difícil, que ocupa mucho y lo tenéis que descomprimir. Después tenemos el volume, que básicamente es para poner un sitio donde guardar tus cosas, donde guardar tus datos. Es lo que se va a escribir en disco, porque los otros comandos lo que vas a hacer no lo vas a escribir en disco, sino que lo vas a hacer en Air, por así decirlo. Y el volume lo podrías utilizar para guardar pues, bases de datos o cosas así. Básicamente es un sitio físico. El workdir os sirve para poner el entorno de trabajo donde vais a estar. Es decir, pues yo quiero trabajar en esta carpeta y es por poner el home, por así decir, de la aplicación. El expose os va a servir para exponer los puertos. Los puertos no se van a exponer directamente en la máquina vuestra, sino que va a decir al Dockerfile de cuando se ejecuta el contenedor, tienes que abrir esos puertos. Y se usa mediante el expose y el número del puerto. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4 de nuestro contenedor. Y el cmd, que solo puede existir una vez, es el comando del propio contenedor que va a decir qué es lo que tiene que ejecutar para iniciar la ejecución del contenedor en sí. Eso es cuando ya ejecutemos el contenedor en deploy, ¿vale?
nuestro caso, pues será cmd, ejecútame el node, espacio, index.js, que es para iniciar el server. Si hacéis la aplicación en otra cosa, pues será otro comando. Por ejemplo, en Python sería pues, Python, espacio, pues inicio.py. ¿Vale? Dockerfile de ejemplo. Pues todo lo que hemos visto antes y mucho más se puede encontrar en una guía de internet, pero básicamente para hacer un ejemplo sencillo y funcional, pues hemos puesto esto. Aquí ya están los básicos comandos que tenéis que hacer. Básicamente cogemos from node 15 alpine, lo que estamos haciendo es instalar una imagen base que va a ser una imagen con archivos de node, es decir, que ya tiene el node preinstalado, por así decir. Alpine, bueno, versión 15. Alpine quiere decir que es una versión muy ligera, Alpine son las versiones ligeras. Después lo que vais a continuación a ver es el run mkdir, pues simplemente lo estoy creando, porque como esto es el comando que tiene que hacer Docker para poner el contenedor y crear la imagen, pues lo que hará es, primero, crear una carpeta, por ejemplo, contenedor DCC, pongo la carpeta como mi home, es decir, cuando el contenedor se ejecute, el home será el contenedor DCC. Después lo que hago es copio los package.json ahí, es decir, todas las dependencias que necesito, y corro las dependencias del npm install, instalamos las dependencias del package y estas cosas. Como podéis observar, primero lo que hacemos es crear la imagen base. Para tener un esquema, creamos la imagen base, instalamos las dependencias, copiamos todos los programas con el add index. Lo podríais hacer el add copiarlo por copy o copy por add. Funcionaría igual, pero era simplemente por poner un ejemplo de que funciona. El add index lo copio al programa. El punto barra este ya es el workdir, es decir, el workdir, el contenedor DCC. Si ponéis el barra contenedor DCC, funcionaría igual, simplemente que ya que lo declaramos como workdir, pues podemos utilizar esto. Entonces, hasta ahora tenemos que creamos la imagen base, creamos las dependencias, las instalamos, copiamos los programas y todo lo que necesitemos en una carpeta y ahora pues ya terminamos. Expose 1, 2, 3, 4 quiere decir que vamos a abrir el puerto 1, 2, 3, 4 cuando nuestra aplicación corra. cmd node index.js lo que hará es, una vez ya hecho todo esto, ya en el espacio de trabajo, en el contenedor de DCC, lo que va a hacer es ejecutar el programa utilizando el node index.js. Y eso sería el Dockfile básico, por así decir, para poner en internet, por ejemplo, una página web usando el node JavaScript. ¿Vale? Otra cosa que os podría interesar es el Docker Compose. Es, por ejemplo, el mundo real no se compone simplemente con hacer un contenedor y una aplicación básica, porque eso no nos sirve de nada, ya que lo podemos hacer en el ordenador o una máquina normal. Lo que comenté al principio de todo, nos interesa más pues, hacer distribuciones de varios contenedores, copias y, por ejemplo, copiar un servidor, ¿sabes? Multiplicarlos. Entonces, para hacerlos más grandes, para separarlo todo, para crear varios contenedores y que sean uno mismo, por así decir, trabajen a lo ISO, se utiliza Docker Compose, que básicamente lo que hace es, te hace lo mismo que esto, pero para varios contenedores a la vez y los va a ejecutar. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos el Dockerfile, lo que hacemos es hacer la imagen del Docker. Básicamente ya tenemos todas las recetas, toda la receta de cómo construir nuestra imagen del Docker y lo que hacemos es simplemente construirla. Usamos el comando de docker build. Primero, antes que nada, tenemos que instalarnos el Docker en nuestro PC, que básicamente entráis al Google, ponéis install Docker y la página oficial tiene un botón muy grande que dice instalar. Lo instaláis y ya lo tenéis ahí instalado. Entonces, ejecutamos en nuestro CMD o nuestra terminal el docker build y el nombre del nodo que vais a construir, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, a la derecha podéis ver una imagen de cómo más o menos aparece esto a la hora de construirse. Entonces, ya cuando tenemos construido el contenedor, si no ha explotado por nada porque todo funciona, pues perfecto. Ahora lo que podemos hacer es docker run, el nombre de la aplicación, que va a ser el nombre, cómo se va a ver, y el nombre del contenedor que hemos creado, por así decir, el nombre de la imagen, perdón, que hemos creado, que es DSC Valencia Node, ¿vale? Cuando lo corremos, lo que estamos haciendo en verdad es correr la aplicación. La aplicación ya corre perfectamente.
Como podéis observar a la derecha, escuchando el puerto 1234 ya funciona. ¿Vale? Entonces ya tenemos desplegado el servidor y quien se conecte a nuestra IP con el puerto 1234, que es el que hemos expuesto anteriormente, pues ya estará usando nuestro contenedor. Para pararla, pues lo que podéis utilizar es el Docker Stop App. App es el nombre que hemos puesto antes. Si no ponéis el --name app, os va a generar un nombre aleatorio. Esto no os lo recomiendo porque después os genera nombres raros que uno no se puede fiar de cómo es y dónde encontrarlo. Además, creo ahora una cosa, también se puede crear, en vez de poner un nombre como tal, se puede utilizar como si fuera un proyecto y crear un nombre al proyecto. Dentro de él podríamos hacer diferentes cosas que con name, pero al fin y al cabo eso dentro de todo el manual de Docker ya lo tenéis. O sea que realmente te da mucha más versatilidad que simplemente coger una imagen, ponerle un nombre y ya está. Pero para simplificar y para hacerlo más fácil a vosotros, pues también lo hacemos así. Lo que podéis hacer también es subir la imagen a los repositorios de Docker que mencionó anteriormente Quique, y así pues las tenéis compartidas con todo el mundo, las podéis guardar para vosotros y muchas cosas más. Pero eso ya da para una charla solo de Docker y cómo exportarlo. Si queréis lo hacemos. Y después, pues, otros comandos así de interés son Docker Images y Docker PS. Docker Images nos sirve básicamente para ver las imágenes que tenemos generadas en nuestro entorno, por así decir. Y el Docker PS es un LS normal simplemente para los contenedores activos. Esto nos sirve, pues, por ejemplo, no sé si he puesto el contenedor a ejecutarse y si se ejecuta o no, pues simplemente miro y ya está. Y ahí, como veis en la imagen, pues ya aparece que el container ID es este, la imagen es esta, que podemos mezclar imágenes, como dije antes, y el estado de cómo está. ¿Vale? Y básicamente, pues con esto ya tendríamos nuestra bien producción, por así decir, con Docker. Pero claro, si tenemos 50.000 Dockers, pues no nos renta porque es muy pesado. Entonces, para ello necesitamos orquestarlo. Entonces, ya hablaremos de Kubernetes ahora después. Yo paso con mi compañero. Vale, pues voy a hablar sobre los usos de Docker. Al fin y al cabo, a nivel general, tiene unas características que pues, son como apetecibles para las empresas, que por ello obviamente se utiliza. Una de ellas es que es la simplificación de las configuraciones. Te ahorras espacio, es decir, no tienes que invertir tanto dinero a lo mejor en comprar discos duros o donde quieras al fin y al cabo almacenarlo. No te tienes que gastar tanto dinero también en los recursos de cada ordenador, porque al fin y al cabo muchas veces tener máquinas virtuales te obliga a tener una infraestructura que, que lo sostenga. Y con los contenedores no tienes por qué tener tantos recursos a nivel de hardware. Luego, en gestión de proyectos, al fin y al cabo, la producción es más rápida porque también como todos los desarrolladores pueden acceder a los mismos contenedores y no va a haber problema a la hora de mejorar la aplicación, dado que como los contenedores son separados, tú siempre puedes volver a la... A ver, un poco va conectado también con los siguientes puntos, pero al fin y al cabo, como tienes control de versiones, puedes volver perfectamente a una versión anterior y no va a pasar nada. Con lo cual, esto da mucha versatilidad a los desarrolladores para trabajar. Luego, a los demás, además, el aislamiento de aplicaciones, que es un poco lo que os digo, se resuelve también los conflictos por dependencias, ya que al fin y al cabo, como cada aplicación puede estar en un contenedor distinto, siendo incluso la misma aplicación, pues esto te da, al fin y al cabo te ayuda mucho a que si tú tienes en un ordenador y hay una aplicación que necesita los mismos recursos, tú no tengas que andar solucionando los conflictos a mano, sino que ya de por sí Docker lo hace. Luego, además, el ahorro de costes en servidores es muy grande, muchísimas empresas lo utilizan por ello. El control de versiones, que es algo que ya he dicho, y además las aplicaciones multiusuario. Esto viene muy bien porque para las aplicaciones, al fin y al cabo, vas a tener diferentes perfiles de usuario. Tú tendrás perfiles que tendrán unos permisos y otros. ¿Cómo puedes hacer para que a lo mejor un usuario malintencionado que quiere acceder a permisos que él no tiene, si él intenta acceder a ellos, ¿cómo puedes evitarlo? Pues al fin y al cabo, si lo tienes en contenedores distintos, como están aislados unos entre otros, ese usuario no va a poder pasar más allá, con lo cual no va a poder acceder a permisos que de verdad no necesita ni tendría por qué acceder.
Bueno, ahora ya pasando más a nivel práctico, a nivel real, los casos de éxito, por ejemplo, encontramos a Spotify, que utilizaba para sustentar todo su servicio un sistema basado en máquinas Debian conectadas por SSH entre ellas. Claro, esto es algo que es realmente costoso a nivel de hardware y también a nivel de que la disponibilidad del sistema no era la mejor. En la DockerCon de 2014 fue cuando se presentó el antiguo sistema que tenían y se empezó a utilizar Docker. Eso es lo que sabemos. A partir de ahí se ha ido implementando Docker y se ha ido evolucionando a otras tecnologías también. A día de hoy, por ejemplo, también utilizan Kubernetes, que más tarde se explicará. Ellos consiguieron una imagen del sistema con una configuración y unos servicios listos para desplegarse, de forma que tan solo fuera poner el contenedor en marcha, activarlo y olvidarte. Si a lo mejor el sistema falla, pues lo único que tienen que hacer es volver a conectar volver a poner en marcha el contenedor. Con lo cual, esto les ahorra muchísimo tiempo y a la hora de calcular la disponibilidad, al fin y al cabo, el porcentaje va a ser mucho menor. Y luego, pues eso lo he dicho. Las ventajas son gestión de sistemas, reparación, recuperación y reinstalación de estos. Es muy rápido, Docker. Luego, en ING tenemos que, al fin y al cabo, ellos tenían un problema que era que los niveles eran cada vez de automatización, estoy hablando, cada vez eran más altos y entonces esto empezaba a afectar a los recursos de la infraestructura, porque cuanto más automatización tienes, más cálculos tienes que hacer y por tanto más hardware necesitas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Utilizaron Docker para, al fin y al cabo, distribuir toda esta carga, porque también una de las virtudes que tiene, al fin y al cabo, es que puede hacer como una especie de balanceo de carga, aunque hay otros servicios como Kubernetes que, que lo resuelven de una manera mejor. Pero esto lo utilizaron ellos y a día de hoy, de hecho, siguen utilizándolo. Lo probaron en una red pequeña, pero se ha ido escalando. Y vale, luego tenemos PayPal, que esto de hecho es un caso muy particular y es, por así decirlo, yo creo el más interesante. A día de hoy tienen más de 200.000 contenedores, para que veáis la envergadura de cómo puede utilizar Docker en una empresa. Tienen una gran disponibilidad porque al fin y al cabo hay muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, que utilizan PayPal como el primer método de pago, de forma que si PayPal se cae, ellos no pueden recibir esos pagos. Con lo cual tienen que tener una alta disponibilidad y eso lo consiguen utilizando Docker. Aumentaron un 50% la velocidad en las pruebas de implementación y compilación. Y esto también va un poquito conectado con que al fin y al cabo ellos tienen una complejidad operativa y de aplicaciones tan alta que era muy difícil para los desarrolladores testear, por así decirlo, o probar nuevas cosas dentro de las aplicaciones. Con lo cual, al tenerlo en contenedores, ellos podían hacer perfectamente modificaciones o que quisieran y rápidamente, si había surgido cualquier error o cualquier imprevisto, volver a la versión anterior. Solo en caso de que fuera buena la implementación que habían hecho, entonces se ponía en marcha el contenedor y sin problema alguno. Además, controlaban de forma atómica el acceso a los recursos, es decir, PayPal es una aplicación que, pues al fin y al cabo, permite a los usuarios hacer transacciones con dinero, con lo cual tiene que tener unos recursos que sean solo accesibles a los dueños de esos recursos. De esta forma se consigue. Vale. Entonces, ahora vamos a hablar... ¿Se me oye bien? Sí, vale. Ahora vamos a hablar un poco de Kubernetes, ¿vale? Que es la segunda parte de esta charla. Entonces, aquí tenemos realmente una definición de lo que quiere decir Kubernetes, pero de momento sí que ahora vamos a ver realmente qué quiere decir. Vladi, si puedes pasar. Eric, se te había colgado un poco la conexión. ¿Ahora se me oye bien? Ahora Sí. sí. Vale. Bueno, para explicarlo de manera sencilla, lo único que necesitamos realmente ver es esto, ¿no? Docker, que lo acabamos de explicar y pues ahora lo entenderéis más o menos lo que es. Es como es un contenedor, básicamente, ¿no? Donde van todos los datos, la aplicación que tú quieras. Kubernetes simplemente es como un barco muy grande que puede llevar todos esos contenedores juntos, administrarlos y organizarlos. Y ahora veremos un poco más eso, cómo lo hace exactamente. Entonces, para resumir un poco qué es,
básicamente permite automatizar el despliegue, el escalado y la organización de los contenedores, todo de manera sencilla, que son tareas que, como hemos visto en ejemplos de antes, si solo usas Docker pueden resultar algo complejo y entonces esto lo simplifica. Y aunque originalmente fue desarrollado por Google, hoy en día su mantenimiento lo realiza CNCF, que es parte de la fundación de Linux. Y aquí tenéis su logo. Por poner un ejemplo de por qué lo que está haciendo es administrar los contenedores, pues cojamos el ejemplo de Facebook y digamos que cada contenedor es un perfil de usuario, donde contiene toda la información y todo lo del usuario. Entonces, si tenemos 1000 perfiles, a una mano se puede administrarlo. Pero si tenemos 500 millones, pues ya no se puede administrar a mano estas cosas. Por eso existe Kubernetes. Claro, es mucho más complejo. Y ahora veremos las maneras de cómo automatiza todo esto. Entonces, el elemento más básico de Kubernetes es lo que se llama una cápsula, que en inglés se llama pod y lo voy a llamar pod a partir de ahora. Entonces, un pod es la unidad más básica que existe en Kubernetes y dentro de un pod puede haber uno o más contenedores. Y una de las cualidades especiales de un pod es que se garantiza que cualquier contenedor que esté dentro estén siempre en la misma máquina física, lo que quiere decir que pueden compartir recursos entre ellos y comunicarse sin necesidad de acceder a ninguna red. Y además, cada pod tiene una dirección única de IP, que esto veremos luego también para qué les sirve para comunicarse, pero además garantiza que no haya conflictos a la hora de comunicarse. Luego, aparte de los pods, tenemos los volumes, que son básicamente unidades de almacenamiento. Pueden ser de distintos tipos, pueden ser un disco duro local en la misma máquina donde está el pod, o puede ser un disco de red al que se accede a través de un pod, por decir así. Pero básicamente cuando se define un volume dentro de un pod, quiere decir que los contenedores que están dentro de ese pod, todos tienen acceso a los datos de esos discos. Por lo tanto, pueden operar con esos datos, pueden leerlos, pueden escribirlos, pueden operar con ellos, básicamente. Vale. Y ahora en cuanto a controladores. Los controladores hay que pensar de ellos que son básicamente todo lo que he explicado antes, son los que lo organizan y básicamente deciden a dónde va cada cosa. Ahora lo explicaré un poco mejor. Pero básicamente son los que se encargan de llevar el estado del clúster, ¿no? Que es esta mezcla de pods, a un estado deseado que queremos nosotros. Entonces, para lograr esto, lo que hacen es, se responsabilizan, por decir así, de un grupo de pods. Y dependiendo de qué controlador sea, pues puede ser de todos los pods en general o puede ser de X grupo. Entonces, hay muchos distintos tipos de controladores, pero el que mejor se entiende, creo yo, es el controlador de replicación, que en este caso lo que hace es que se encarga de replicar los pods en caso de que fallen o si es necesario escalar el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Pues digamos que de repente tenemos muchos más usuarios, pues básicamente el controlador se ocupará de automáticamente copiar y pegar básicamente los pods para que haya más y puedan soportar esa carga añadida, por decir así. Y lo mismo de manera inversa, si de repente hay menos usuarios, pues pueden eliminar algunos pods porque ya no son necesarios y están consumiendo recursos que no nos hace falta. Y lo mismo si hay algún error, si algún pod se cae porque ha habido algún fallo en la red o lo que sea, pues pueden crear otro en su lugar para que el sistema pueda seguir funcionando. Y entonces, pasado un poco esto, ahora vamos a ver cómo usar Kubernetes con Google Cloud. Esto es un poco un ejemplo que hicimos para que podáis ver pues, cómo haríamos, ¿no? Todo el proceso de esto que os he explicado, pues cómo desplegarlo y cómo hacer que funcione. Vale, de Vamos a hacer hecho, básicamente Facebook. sí. Que de hecho utilizamos Google Cloud y aparte de eso también utilizamos Docker dentro de esto. Pero vaya, que lo que, por un poco ir empezándolo, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es... Primero tenemos que tener nuestro programado. Primero tenemos que tener programado algo, exacto. Luego tener un Dockerfile, que esté también dentro de una carpeta con ese mismo programa. Y al fin y al cabo luego también instalar el SDK de Cloud, si queremos utilizar al fin y al cabo Cloud, que es lo que también estamos diciendo. Y luego Kubernetes, que lo que veis ahí de kubectlt es eso, es Kubernetes.
Entonces, primero instalamos con el comando que pone ahí Google Cloud y instalamos Kubernetes. Ahora pasamos a construir la imagen con el Docker. Con el Dockerfile que tenemos, pues hacemos el gcloud init, lo que nos crea unas cuantas instancias del Google Cloud, que lo conectaremos directamente con las configuraciones que necesitamos. Y pues básicamente ahí lo que tenemos que tener es una cuenta de Google Cloud que os dan pues ahí unos 300 euros gratis o 30 euros, no me acuerdo ahora mismo. Sí, son Pero básicamente que como os dan un dinero gratis 250 de prueba o algo así. Sí, sí. que podéis crearos la cuenta del Google Gmail y ya está, y tenéis ahí para probar vuestras cosas por si queréis intentarlo. Entonces, una vez hecho el init, pues elegimos las configuraciones necesarias junto con lo que tenemos en nuestro perfil y seguimos. ¿Seguimos, Kike? Vale. Pues al fin y al cabo ahora lo que tenemos que hacer es habilitar la API de registro de los contenedores y enviar la imagen que tenemos, que hemos creado a ese registro. Para ello lo que vamos a hacer primero es habilitar el Google Container Registry, que se puede hacer o por línea de comandos, como veis a la izquierda, o se puede hacer desde la interfaz que lo tenemos a la derecha. También cabe destacar que es eso, que Google Cloud te permite tener una interfaz ahí en web que te permite no tener que utilizar la línea de comandos. Lo único que nosotros lo vamos a estar utilizando también para mostrarlo de una manera más versátil. Más informático. Sí, también. Luego configuramos la herramienta de Docker para autentificarlo en el Container Registry, que eso es al fin y al cabo configurarlo con bueno, la región horaria, etcétera. Ya lo veremos. Y luego enviar la imagen compilada del Docker al Container Registry. Que eso es al fin y al cabo lo que pone ahí de Mystic Castle. Ese es el nombre del proyecto que se te habrá creado en Google Cloud. Tú tendrás uno privado, entonces tendrás que ponerlo ahí. Esto lo estaremos utilizando varias veces dentro de toda esta explicación. ¿Continúas? ¿Tú? Entonces, para ahora lo que tenemos que hacer es crear el clúster. Y para hacerlo básicamente tenemos que establecer el ID del proyecto, que es lo que ha explicado Kike antes. Este Mystic Castle, en nuestro caso era el nuestro, vosotros tendréis uno único. Luego después hay que configurar la zona o región del servidor, que esto realmente no tengo claro si es necesario que pongáis la zona donde estáis vosotros, pero básicamente es como el centro de datos donde va a estar vuestro clúster. Entonces, se supone que cuanto más cercano a vosotros esté, pues menos delay va a tener y mejor va a funcionar. De normal, Luego, la finalmente, configuración, perdón que te interrumpa, la configuración de la zona o no, región, tenéis dos opciones. Podéis poner vosotros alguna o podéis ponerlo en automático. Es más preferible hacerlo manualmente porque así no me irá cambiando. Por ejemplo, imaginaros que hay más gente que lo usa en una zona un día y hay otra más gente pues, que lo usa en otra zona. Entonces que se vaya cambiando. Así pues ponéis dos zonas de golpe y ya está. sí. O por ejemplo, si vuestra aplicación muchos usuarios de Australia, pues entonces quizá la ponéis en esa región para que ellos tengan un acceso más rápido. Hay distintas maneras. Pero bueno, finalmente creamos el clúster. En este caso, el nuestro se llama Hello Cluster y pues es esta línea que veis aquí, es sencillito. Y cuando creamos el clúster, pues tenemos unos nodos. Básicamente se nos crean algunos nodos, los que podemos verlos ejecutando el comando, el kubectl get nodes. Entonces, pues os aparecerá el rol que tiene, el status que tiene, cuánto está ejecutándose, el nombre por si queréis eliminarlo y la versión del mismo. Vale. Hacemos deploy de nuestra app, pues básicamente lo que estamos haciendo es hacemos las credenciales para el Hello Cluster de la zona que hemos elegido. Estamos haciendo el deployment directamente del Mystic Castle, como veis en el segundo comando. El scale, pues básicamente son réplicas. Eso pues es muy útil cuando queremos tener disponibilidad y que no nos rompan nada. Por ejemplo, imaginaros que tenemos 3 réplicas y se nos cae una, pues siguen las 2. Entonces no perdemos todos los datos, por así decir. Imaginaros ahora que en Facebook o Instagram de repente se caen todos los nodos y ya no podéis entrar. Pues claro, para eso se crean las réplicas. De normal, pues podéis poner 2 réplicas, aunque es mejor 3, porque así pues hay lo que viene siendo elección. Porque hay unos algoritmos de elección entre las réplicas muertas y las que se van a
a continuación. Los de segundo lo habréis estudiado en CSD, supongo. Y pues así, básicamente. Que además, de hecho, también se puede utilizar el balanceo de carga con las réplicas. O sea, hay diferentes algoritmos que ayudan a que la aplicación o la red en sí no esté tan cargada. También. Por ejemplo, si tenemos más usuarios, pues podemos hacer más réplicas iguales, distribuidas por zonas horarias, por poner un ejemplo, y ya está. Y el autoscale deployment básicamente lo que hace es lo mismo, simplemente que puedes poner entre el rango del mínimo y el máximo cuántas réplicas, por así decir, quieres que te ponga. Y ya estaría. Seguimos a la siguiente. Vale, ahora vamos a ejecutar primero el comando getPods, que al fin y al cabo simplemente es para ver los pods que hay creados. Podemos ver el name de cada uno, que están todos running. Luego os ponemos el servicio de la app en internet, que al fin y al cabo es la línea que tenéis ahí. Aquí estamos poniendo, por ejemplo, que os decía antes, type load balancer, que al fin y al cabo es para que haya un balanceo de carga entre ellos. Está en el puerto 80. Y en el target port ponemos el 8080. Y luego, al fin y al cabo, es lo mismo que el getPods de antes, que para ver todos los pods que teníamos, pues ahora lo hacemos para ver los servicios que teníamos. Como podemos observar, tenemos la Hello Web Service, que es la que hemos creado nosotros, y luego aparte también el clúster que está soportando todo esto. Ese comando nos sirve bien para ver qué servicios estamos corriendo, ya que por cada servicio que corre, Google Cloud, en este caso, nos cobra dinero. Entonces nos interesa saber cuáles son las que de verdad necesitamos y las que no, para que no nos cobren, básicamente. Además, un inciso. Precisamente, ¿veis dónde pone pending en el recuadro? En external IP. Eso, al fin y al cabo, lo que te está diciendo es que hay un momento en el que se está configurando, se están resolviendo las dependencias y con lo cual todavía no se ha puesto esa IP externa. Pero, sin embargo, pasados unos minutos, si vuelves a ejecutar el comando, ahí saldría una IP. Entonces esa IP es la que podemos poner en el navegador para acceder, por ejemplo, a la página web si queremos. Es decir, que ya tendríamos el Kubernetes magistrando directamente el Docker, que tiene una aplicación web, por poner un ejemplo. Esa IP pues, sería la IP a lo que necesitamos. Y ahora simplemente vamos a ver, una vez tenemos todo esto, pues cómo limpiarlo, porque obviamente si no tenemos algo que queremos desplegado todo el tiempo y no queremos que nos cobren, como hemos dicho antes, pues habrá que quitarlo de ahí, ¿no? Y también está bien verlo. Entonces, básicamente, primero borramos el servicio. Y el servicio se hace, pues como veis aquí, delete service y el nombre os dará esta respuesta. Luego habrá que borrar el clúster en sí, que lo podemos hacer, como veis aquí, con el container clusters y borras el nombre del clúster y pones la región también donde está. Y finalmente habrá que borrar la imagen, que en este caso, pues ponemos aquí el ID también, el Mystic Castle, que es el nuestro. Cada uno tendría que poner el suyo. Y bueno, si no recuerdo mal, este último paso no es realmente necesario si no queréis borrar la imagen en sí. Me refiero, creo que no, por dejar la imagen como ya no está accesible ni está desplegada, por decir así, ya nos cobran. Pero bueno, si la queréis borrar, pues se hace así. Y bueno, ahora después de ver todo esto, quizá algunos os estaréis preguntando ¿por qué Kubernetes? ¿No? Todo esto está muy guay, pero ¿de qué me sirve? Pues bueno, todo el mundo necesita Kubernetes, como pone en esta imagen. Pero ahora vamos a ver el por qué. Hay muchos motivos, pero para mí estos 4 son los más relevantes. El uno quizás es un poco difícil de entender sin explicación, el vendor agnostic, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es básicamente que no va dirigido a cierta empresa, ni te estás bloqueando a X compañía, porque digamos que vosotros sois una empresa y necesitáis desplegar vuestro servicio, lo hacéis con Google. ¿Qué pasa 2 años después, cuando Google cambia sus precios y vosotros queréis iros a Amazon o a Microsoft o a Oracle? Igual no podéis, ¿no? Porque la infraestructura en la que estáis no os permite transferiros de esa manera tan sencilla. Pero con Kubernetes sí, porque Kubernetes, aunque lo creó Google, ahora se mantiene en open source, por decir así, y básicamente no es de una sola empresa, ¿no? Puedes usarlo en distintos sitios. Entonces es una buena opción porque sabes que más adelante siempre vas a poder irte a otro lado si te cambian los precios o si ya no soportan una región en la que tú estabas, y eso es una gran ventaja, la verdad.
Otra es la invocación automatizada, que es básicamente pues el poder desplegar los contenedores de manera automática en cuanto te vayan haciendo falta, ¿no? Hemos hablado un poco de la manera básica de hacerlo, pero Kubernetes también tiene mucha más funcionalidad a la hora de usar patrones más avanzados, o quizá quieres programarlo para que se invoquen los contenedores solo en X caso de X usuarios o a X horas. Todo eso se puede hacer también. Luego, finalmente, los últimos dos motivos están más o menos relacionados, pero el tercero es la elasticidad, y es que es una de las maneras más sencillas de hacer que tu aplicación siempre esté disponible independientemente del número de usuarios que use. Entonces, escala automáticamente, ¿no? Más usuarios vayan a tu página o a tu producto, pues de repente más réplicas y pods va a crear, por lo tanto va a poder soportar eso, y en tiempos de baja demanda pues va a hacer lo contrario. Pero esto es una solución a páginas que hoy en día, por ejemplo, pueden tener un tráfico que fluctúa mucho o solo a ciertas horas, ¿no? Es una gran ventaja en vez de tener que estar manualmente cada vez activando más servidores, desactivándolos. Recordemos que activar servidores nos cuesta más dinero a algunas empresas. Claro, y por eso justamente está bien, porque quiere decir que el tiempo que a lo mejor por la noche tenemos menos usuarios, se van a desactivar los que no son necesarios, y por lo tanto vamos a ahorrar dinero, en vez de tenerlos ahí 24/7, que a veces nos hacen falta y a veces no. Y luego finalmente la resiliencia, pues es simplemente el poder soportar quizá un ataque de OS, como ejemplo, o simplemente que si tenemos un fallo en algún sitio que no sea culpa nuestra, que quizá es de algún proveedor o algo, y tumba una parte, pues sabemos que va a intentar replicarlo y hacer que siga funcionando. Entonces, aunque no es 100% libre de fallos o te puede salvar de todo, te puede proteger de muchos distintos tipos de fallos que podrían tumbar una parte o que una parte se sobrecargue. Y bueno, finalmente, ¿no? Tras todo esto, quizá os preguntáis quién usa Kubernetes. Es un poco difícil saberlo, la verdad, porque este dato que veis aquí de 2.453 compañías son las que lo reportan, ¿no? Las que dicen yo uso Kubernetes, pero seguro que hay muchas más que, bueno, por el motivo que sea, prefieren no decirlo, no lo dicen. Pero muchas de las empresas que hemos visto antes que usan Docker, hoy en día están usando Kubernetes, porque es como el siguiente paso por encima, ¿no? Que les permite automatizar todo y organizarlo de una manera mucho más sencilla. Y como ejemplo Adidas, que es un ejemplo que hemos encontrado, pues básicamente desde que empezaron a usar Kubernetes, los lanzamientos pasaron de ser de 4 a 6 semanas cada uno a ser de 3 a 4 veces cada día. Y además el tiempo de carga de su página de comercio online disminuyó a la mitad de tiempo. Y eso es muy relevante para una empresa como Adidas, que seguro que está manejando mucho tráfico todos los días, y pues una experiencia agradable para los usuarios que cargue rápido y tal, pues es importante. Y bueno, aquí como último detalle, esto os preguntaréis qué es. Esto es griego antiguo y es la versión original de la palabra Kubernetes. Y se cogió del griego antiguo porque quiere decir capitán, ¿no? Y por eso el símbolo también es como una rueda, un timón para manejar un barco, ¿no? Porque se supone que Kubernetes es como el capitán que lleva el barco con los contenedores y pues los lleva donde quiere y los organiza. Y es un poco curioso de dónde viene el nombre. Y bueno, pues ya estaría todo eso. Gracias por venir y esperamos vuestras preguntas. Si tenéis algunas. Si tenéis alguna duda, podéis desmutearos y preguntar. Podéis escribirla en el chat si queréis. Y si alguien está viendo esto en YouTube más adelante, pues también nos puedes dejar un comentario e intentaremos responderlo también. O incluso preguntar por redes sociales si tenéis cualquier duda también.